Hola a todos, bienvenidos a una nueva sección de Hablemos con Propósito. El día de hoy estoy acá con un amigo, Federico Fernández. Hermano querido, ¿Cómo va? estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, el Fede, una gran persona, conociéndonos a poquito. Y bueno, él es escritor de poesía y también diseñador gráfico, así que también es músico, toca un poco ahí la guitarra, así que un artista, le digamos, ¿no? Así que, pero hoy vamos a hablar del área donde más le consumo yo a él, ¿no? Que es del lado de la poesía, ¿no? Tanto de escritor, que bueno, creo que es una gracia que impartió el Señor en él y es de gran bendición para todos nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema importante que es sobre el detrás de la poesía, ¿no? Como el papel que juega Dios detrás de la poesía. Y ahí agarramos ejemplos como el apóstol Pablo, hay muchos ejemplos. Así que, amigo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, expectante. La verdad que nada, hacía rato que por ahí no compartía con alguien en formato de entrevista o estas cosas, pero la verdad que nada, desde el momento en que me dijiste, dije, bueno, ya fue, vamos a hacerlo. Me gusta mucho conversar acerca de este tema que literalmente cambió mi vida para siempre, así que nada, expectante. Qué bueno, amigo. Gracias también por venir y bueno, disfrutando acá unos matecitos amarguitos. Estamos ya, está por ser la final de la Champions, así que decidimos hacerlo antes también, así que bueno. Tal cual. Pero bueno, Fede, también para que la gente te pueda ir a conocer, ¿no? Esa gente que no te conoce. ¿Cómo conociste al Señor? ¿Cuáles fueron sus inicios en ese caminar con el Señor? ¿Sos cristiano de cuna? No. Hay una buena historia ahí. Conocí al Señor a los 20 años tenía. La verdad que fue algo muy loco. Yo estaba ahí como en una especie, adolescencia, porque más allá de que tenía 20 años, en muchos aspectos seguía siendo un adolescente. Okay. Fue en un viaje misionero al norte de Argentina. Sí. Fue muy random, muy loco, pero... ¿Qué parte de Argentina? Todo el norte, era Santiago, Tucumán, Salta, Jujuy y hasta una parte de Bolivia. Okay. Me invitaron básicamente, yo fui en modo vacaciones, pero vi un montón de cosas ahí muy como... Para mí en ese momento era muy rara, gente hablando en lengua, gente que en el piso, yo como no entendía nada. Wow. Pero a la vuelta, en el micro, uno de los líderes se me acerca y me dice: yo sé que tenés la mente llena de preguntas, pero yo estoy seguro de que si le entregas tu vida al Señor, no vas a ser el mismo nunca más. O sea, el loco me lo dijo con una convicción que hoy honestamente yo lo honro, pero en ese momento yo no quería saber nada. En ese momento le dije que sí, solamente para sacármelo de encima, ¿viste? Es como, claro. Bueno, dale, si te digo que sí, me dejas en paz, ¿entendés? Claro. Como una cosa así. Bueno, dale, hicimos la oración de fe y cuando yo termino de orar, de repetir la oración, yo estaba muy enojado, no quería saber nada, quería llegar a mi casa y seguir con mi vida. Y bueno, termino la oración y empecé a sonreír y todo el enojo que tenía desapareció. Yo estaba totalmente como gozoso, en paz, no entendía nada. Era como, ¿qué es esto? O sea, ¿qué clase de brujería es esta que de repente aparece un loco? Todo hablando en lengua. Sí, además lo flashero que para mí desde el primer segundo, desde el minuto 1, para mí Jesús fue real. Wow. Entonces eso fue una locura y como que literalmente pasó lo que este líder o este muchacho me dijo, como no vas a ser el mismo nunca más. Si le entregas tu vida a Cristo. Y fue eso, literalmente, le entregué mi vida y a partir de ahí yo no fui el mismo. Y empezó la historia. Tremendo. Y bueno, después empezaste a escribir un poquito. Sí, eso fue muchos años después. Sí. Y ponele que esto fue en el 2013, creo, y yo empecé a escribir.
En realidad siempre escribí, pero empecé a publicar en el 2019. Antes me daba mucha vergüenza, era muy vergonzoso. No quería que me lean, no, olvídate. Tremendo. Encima después cuando uno te conoce en persona, nada que ver. Mucha gente piensa que no soy, pero sí soy muy tímido. Tremendo. Sobre todo cuando tengo que romper el hielo o animarme a, no sé, cuando hay confianza, igualmente lo trabajé un montón y Dios me ayudó a ser libre de un montón de cosas. Tremendo. Pero yo antes no me animaba como a... Yo me he perdido en calles por no preguntarle a alguien dónde queda tal lugar, ¿entendés? Wow. O sea, ese nivel de timidez que me di cuenta que eran un montón de cosas que Dios tenía que sanar. Y con el tiempo, bueno, obviamente Dios lo recontra sanó, pero mi personalidad sigue siendo todavía, soy tímido, vergonzoso por momentos, no soy alguien súper extrovertido, pero bueno, lo tuve que trabajar, porque si no me iba a quedar en una burbuja y me iba a perder un montón de cosas, el hecho de, bueno, de mi trabajo, de escribir, de publicar libros, de presentar libros, de dar mentorías de escritura creativa. Si no rompo y no trabajo eso, me quedo en una burbuja. Claro. No. Tremendo. Y bueno, obviamente te voy a dejar los links acá abajo en la descripción para que puedas chusmear ahí un poco lo que escribe el Fede, de sus libros también, de poesía que están muy buenos. Te lo recomiendo que puedas leer, que puedas seguirlo, ¿no? Y que puedas ver al Señor en todo lo que personalmente a Él le va hablando, ¿no? Y aparte, una gracia para escribir tremendo, amigo. Así que... Y quería entrar un poco en este tema de... ¿Qué te llevó a elegir la poesía como forma de expresión para temas espirituales? Convengamos que venimos de la historia, ¿no? O sea, conociste al Señor, 2013. ¿Y cómo ahí arranca la poesía? Bueno, lo loco es que yo, a ver, no elegí la poesía. Fue algo muy loco porque yo empecé a escribir sin saber que eso era poesía. Era una expresión, más sí, era una expresión, para mí eran escritos, era como que... De hecho, a mí no me gustaba la poesía, era como que yo no es que consumía poesía y decía, uy, qué ganas de escribir poesía. No, básicamente a mí me gustaba escribir y yo escribía, pero no es que yo me la pasaba leyendo poesía y dije, uy, qué buena onda. Que no digo que esté mal, eso me parece buenísimo, me parece muy bueno, pero en mi caso fue totalmente al revés. Yo empecé a escribir y después me di cuenta que era un poeta. De hecho, tenía amigos que me decían, no, chabón, no sé, me acuerdo, mira, es re loco, pero tengo un amigo que falleció hace unos años y él fue la primera persona que me decía, me acuerdo que yo llegaba a la iglesia y él me venía a llegar y me decía, ¿cómo anda mi poeta favorito? Y me abrazaba, ¿viste? Y a mí me costaba mucho llamarme a mí mismo poeta, porque para mí era, a ver, empezó, volviendo atrás, ¿no? Empezó en un ayuno de 3 días en el 2018, donde en medio de ese ayuno el Señor me habla y me dice, quiero que comiences a escribir todo lo que yo te voy mostrando, dame tu angustia, yo te doy mi paz, dame tu ansiedad, dame todo lo que te está pasando, yo te doy mi paz, mi consuelo, mi amor, mi plenitud. Entonces fue un intercambio, dame lo que vos tenés, yo te doy lo que tengo y vas a escribir desde mi corazón. O sea, entonces fue el Señor diciéndome, muchos me van a encontrar en tus escritos. Y ahí yo empecé a escribir, empecé a ser fiel. Ok, Dios, me estás hablando de esto, lo anotaba, subía capturas, lo subía, punto. Nunca me puse a pensar en si era poesía, no, jamás. Simplemente obedecía lo que el Señor me habló y bueno, después empezó a hacerse súper viral y en ese tiempo no había tanta gente que escribía como lo es ahora. Después, bueno, Dios puso en mi corazón escribir libros y todo eso, pero en ese momento yo no tenía ni idea que era poesía. Entonces me costaba mucho como autoproclamarme poeta porque no estaba en ese palo, ¿viste? Entonces era raro, pero me acuerdo que este amigo me lo decía todo el tiempo, me decía como, no, sos un poeta, qué sé yo, bla, bla. Y cuando él falleció en el 2020, en un accidente,
Y fue como a partir de ahí que una manera de honrarlo a él y honrar su amistad fue como decir, ok, voy a empezar a decirme poeta. Como que lo acepté, ¿viste? Dije, ok. Y fue también una manera de honrar y decir, qué loco, o sea, él ya no está, pero recuerdo, o sea, me marcó cómo él me abrazaba y me decía, hey, sos mi poeta favorito y bla, bla, qué sé yo. Pero, no, una locura, sí, sí. Y ahí arranca lo que es la poesía en tu vida, en ese momento de ayuno, ¿no? Sí. ¿Momento difícil de tu vida en ese momento? Sí, un momento complicado, por sobre todo porque desde que conocí al Señor fue todo como medio a las patadas, ¿viste? En el sentido de que, a ver, conocí al Señor y empecé a experimentar un montón de cosas tremendas, pero de repente había un montón de cosas en el fondo que nunca había sanado, que nunca las había tratado, que nunca las había hablado. Claro, yo tenía 20 años, tenía un montón de líos en la cabeza, en el corazón, en la mente, en el alma, había un montón de cosas por tratar, por sanar, un montón de cosas que tenían que salir a la luz. Yo vivía la vida del Señor diciendo que vamos a orar por enfermos, no sé, orar por, no sé, por un montón de cosas y de repente ver señales, tener sueños, profetizar, vivir cosas muy allá arriba, tremendas. Pero después habían otras cosas, angustia, de repente ansiedad, de repente un montón de cosas que yo no sabía cómo lidiar, ni sabía lo que me estaba pasando. Como el Espíritu Santo limpiaba adentro. Sí, y exponiendo, porque a medida que vos te vas acercando a la luz de Cristo, la luz va exponiendo tu corazón y exponiendo quién sos y todo lo que te pasa. Excelente. Entonces me pasó de que de repente empecé a tener un montón de crisis y dije, Señor, yo necesito conocerte, necesito que sanes mi corazón. Y fue ahí en ese momento donde entro en su presencia, en este ayuno, que te digo, fue un ayuno, nada, fue 3 días de estar encerrado en mi pieza buscándolo. Y todo comienza con un salmo que es el Salmo 13, que yo, en un salmo que me habían regalado hace muchos años, nada, te hacen un regalo y lo colgás en la pared. Y que sí, como wow, qué lindo, pero tampoco que me había recontraministrado. Y vos sabés que yo estoy orando y el Señor me dice, levántate y anda a leer ese cuadro que está en la pared. Wow. Y fue como, ok. Y cuando voy, era el Salmos 13, y lo empecé a estudiar. Y el Salmos 13 son 6 versículos. Es David al principio quejándose. Los primeros 2 versículos, él comienza a decir, ¿hasta cuándo, Señor, te olvidarás de mí para siempre? ¿Hasta cuándo tendré que poner consejos en mi alma con tristezas en cada día? Lo que David estaba diciendo es, Dios, te olvidaste de mí. O sea, no sos más mi consejero, no sé, no te escucho, no te veo, no te siento, como ¿dónde estás? ¿No? Entonces, es David quejándose, es algo que nos pasa a todos. Ahora, 3er y 4 versículo es Señor, porque al principio era Señor o decía Jehová, pero en los otros versículos él agrega Señor Dios mío. Entonces David comienza a reconocer, en medio de la queja, él dice, ¿sabes qué? No me vas a responder, no importa, seguí siendo mi Dios, yo no me voy a ir. Eso me hace acordar mucho a Job también, tiene mucha similitud con David, ¿no? Que tal cual. En un momento de pérdida, aún así, sí, Señor dice, si vine desnudo me iré. Lo importante es alabarte. Honrarte. Tremendo, sí. Tiene mucha similitud siempre cuando menciona a David con Job. Tremendo. Y entonces, en ese versículo el Señor me mostró que independientemente de tu circunstancia no es una excusa para olvidarte de Dios. ¿Entendés? Ahí es cuando empezás a tener problemas de pacto, problemas de compromiso. Porque si Dios está... tenés una relación con Jesús, lo amás, lo estás conociendo, y de repente te pasa algo que te hace enojar o te pone triste o sentís que Dios no te responde, no creo que esa tenga que ser la excusa para dejar de creer en Dios o para dejar de amarlo. Entonces, de alguna manera, lo que David dice
es, ¿sabes qué? No me estás respondiendo o, no sé, te fuiste, te olvidaste de mí, no me importa. Seguí siendo mi Dios. Yo te voy a seguir amando, te voy a seguir buscando. Entonces creo que un poco como entendí que Dios me estaba diciendo que lo que el Señor busca es que seamos reales con Él. A ver, podés enojarte con Dios y obviamente te va a pasar, porque somos seres humanos con emociones y nos vamos a enojar un montón de veces y nos vamos a entristecer o nos vamos a decepcionar. Pero eso no es la excusa para de repente abandonar mi devoción por Dios. Entonces David dice, ok, Señor, respóndeme, porque parafraseándolo, básicamente lo que David dice ahí es, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. O sea, estar lejos de él. Sí, en otras palabras le está diciendo, mirá, si vos no venís y no me escuchás, yo estoy muerto acá, no quiero saber más nada. Entonces el reconocer a Dios en medio de la crisis hace que el versículo 5 y 6 diga, alabaré al Señor porque me ha hecho bien. ¿No? Mi corazón adora al Señor porque me ha hecho bien. Entonces, ¿qué es lo que a mí me vuela la cabeza de ese salmo o lo que Dios tanto me marcó? Es que yo estaba pasando un proceso en el cual tenía de todo para quejarme con Dios, pero no quería quejarme, quería encontrarlo a Él. Entonces David hizo lo mismo, como que la estoy pasando mal, pero te reconozco y cuando yo te reconozco, que es la adoración, ahí es donde yo soy transformado. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona comience quejándose y termine adorando? ¿No? Es como 2 versículos después, 2 doritos después. O sea, estás quejándote, 2 versículos después estás adorando a Dios. ¿Qué pasó en el medio? Fue la presencia de Dios transformadora. Fue la presencia que lo transforma. Entonces, eso fue lo que comencé a hacer. Como, Señor, ok, no importa cómo esté, entro en tu presencia, transformás mi corazón, tac, listo. O sea, y ahí sale la poesía que transforma. Tremendo, tremendo. Qué retroalimentación todo esto, ¿no? Que uno empieza como ese berrinche de nene, ¿no? Diciendo, Señor, no me da lo que quiero, no me respondés. Tal cual. Y después terminás reconociendo en ese proceso como el único padre que te puede sacar de esos momentos duros y que uno aprende de eso también. También hay un versículo que me gusta mucho que dice, el Señor corrija a quienes los ama, corrija a sus hijos. Y eso está buenísimo. Y bueno, ahí salieron poquitas poesías ahí después. Sí, la verdad que una banda, chabón. El 2019 fue el año que más poesía escribí. Tremendo. Creo que habré escrito... El Señor te hablaba lo loco ahí. Y tenía no digo que ahora no lo tenga, pero tenía un hambre, chabón, por Dios, que era pasar 6 horas, 8 horas encerrado en mi habitación. Bueno, y también vemos que, o sea, sos diseñador. Sí. Justo te preguntaba un poco detrás de cámara, ¿cómo has hecho para decir, bueno, ok, estoy estudiando diseñador gráfico, pero el Señor me impartió mucha gracia en la poesía, ¿no? Y quiere que yo actúe ahí. ¿Cómo has diferenciado eso? O sea, ¿cómo has decidido ahí? No, fue la gracia de Dios, chabón, porque yo te digo la verdad, creo que a veces uno, no sé, cuando uno es joven, no que me esté tratando de viejo para nada, porque joven, creo que soy joven, pero justamente lo digo por eso, ¿no? Porque digo, cuando uno es joven creo que más intenta sobrevivir que otra cosa, ¿viste? Es como que, sí, bueno, digo, mostrame qué hago, para dónde voy, o sea, entonces básicamente amaba el diseño, pero yo sabía, en un momento Dios me habla y probablemente no vas a vivir del diseño toda tu vida. Bueno, pero lo voy a estudiar porque quiero estudiar algo. Listo, empecé a estudiar, trabajé como diseñador, pero después cuando Dios despertó todo esto de la poesía en mí, fue como un fluir, fue como decir, mirá, tengo acá todo este mundo de la poesía, que de repente empecé a recitar poesía en vivo, empecé con los libros, claro, fue todo un mundo que de repente el diseño quedó ahí como todo chiquito ahí, fue como, bueno, hermano, como aguantamos un toque acá, y fue después empezar con mentorías de escritura, con talleres, con workshops. La escritura se volvió como algo que yo hacía a tiempo completo.
Y bueno, el año pasado hubo una transición en mi vida donde Dios me dijo, ok, ahora vas a volver al diseño. No es que nunca lo dejé, siempre... Se pausó nomás. Claro, no, ni siquiera, porque quizá lo que me pasaba era como que incluso yo diseño mis libros, no sé, cuando tenía que hacer posteos, muchas cosas las diseñaba en Photoshop. Entonces, el diseño estuvo siempre. Por ahí servía en la iglesia, entonces claro, diseñaba para la iglesia, pero no era un trabajo a tiempo completo. Y ahora estoy trabajando, sí, 7, 8 horas más en realidad por día como diseñador. Y nada, cambió mi vida en un giro muy interesante porque estoy desarrollando mi área profesional y sigo escribiendo. No como antes. Yo creo que, como charlábamos, ¿no? Pablo, constructor de tiendas y a la vez predicaba, y para mí un poeta, un poeta tremendo él. Y nada, creo que es algo que va fluyendo. Yo no sé si dije, bueno, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro, o de acá a un tiempo voy a hacer esto. Yo creo que fue Dios diciendo, mostrándome. Fue Dios como, yo veo una puerta y Dios me abre una puerta y si veo que es de Él, si siento paz, digo, ok, siento que realmente... Me acuerdo cuando me ofrecieron entrar en una empresa como diseñador, yo dije como, uy, como esto es algo renuevo, porque yo venía trabajando en otras dinámicas por mi cuenta, con temas libros, las mentorías, con otras cuestiones donde venían un ritmo y yo no lo podía dejar. Así era nada, pero entendí que Dios lo fue transicionando. Amén. Y ahí fue donde dije, ok, Dios, estás mostrándome un cambio de temporada y bueno, me empecé a abrazar, simplemente. Qué tremendo, hay que abrazar esos cambios de temporada. Sí, no fue nada fácil igual. Sí, porque uno se agarra mucho a eso, ¿no? A esos trabajos fijos y demás, que hay veces que cuesta identificar esa voz del Señor cuando uno entra en la comodidad, ¿viste? Sí. Entonces, nada. Te decía justamente eso un poco detrás de cámara, que admiraba eso de vos, que no escuchabas la voz del Señor, no es que te acomodabas en una cierta área y listo, ok, me quedo acá y el Señor me quiere usar acá. Claro. El Señor te puede usar en muchas cosas, ¿no? Sí. Y yo creo que sos un artista que, bueno, tanto que escribís, tocas, o sea, haces música, te gusta tocar instrumentos y también sos diseñador, o sea... Y el Señor en todo te puede usar. Sí. Es la realidad. O sea, donde Él quiera usarte, te va a usar. Tal cual. Pero tal cual. Venía un poco de la mano con esta pregunta. ¿Crees que la poesía puede tocar el corazón de personas que no comparten tu fe? Sí, absolutamente. Y en ese caso, ¿cómo buscas ese amor? ¿Cómo lo logras? No lo busco. Hoy no. En un tiempo quizá sí, lo segmentaba. Durante mucho tiempo no ponía la palabra Jesús. No ponía versículos, no ponía absolutamente nada. Igual hoy tampoco lo pongo cuando lo siento, ¿viste? No es que digo, uy, tiene que sí o sí decir la palabra Jesús, tiene que decir Dios, tiene que decir Biblia, tiene que decir versículo tal. Y honestamente a mí no me quita el sueño, me tiene sin cuidado, diría un amigo. Sí. ¿Pero por qué? Porque entiendo que el Espíritu Santo... A ver, no es que el Espíritu Santo dice... Ay, mirá, ¿sabes qué? Le hablaría a esa persona, pero no pusiste que era Mateo 5. Así que no, la verdad que no. Este escrito no lo puedo usar, disculpa. No, claramente que no sucede eso. A mí Dios me ha hablado con películas no cristianas, me ha hablado con canciones no cristianas, me ha hablado con personas que no son cristianas. Tremendo. ¿Qué sé yo? A mí Dios me ha ministrado con mi papá, y mi papá, si bien conoce al Señor y ama a Dios, no es que, no es un pastor cristiano, ¿me entendés lo que voy? Sí. O un amigo, yo tengo un amigo que no es cristiano y el chabón cada tanto me tira un par de, no te digo, te voy a dar un consejo, pero quizá tenemos charlas donde de repente termino recontra ministrado y Dios está hablándome a través de mi amigo que no conoce, que no lo conoce. Entonces, ¿por qué yo voy a limitar a Dios? O voy a empezar a decir, si no tiene un versículo no es de parte de Dios, o si no tiene Jesús, van a pensar que es otra cosa. Bueno, que piensen lo que quieran. Yo sé de dónde salió. Yo sé de dónde salió esto. Sé que la fuente es el Espíritu Santo. Sé que la fuente es su presencia. Entonces va a ministrar.
sí o sí. O sea, a ver, es como decir, voy a arrancar una manzana de un árbol de manzana y va a tener sabor a manzana. Sí. ¿Entendés? O sea, es una estupidez lo que estoy diciendo, pero es literalmente eso. O sea, si vos orás y estás ayunando y estás orando y escribís y no dice Dios, no dice Jesús, no dice, ¿por qué pensás que no va a ministrar? Bueno, yo lo que hago básicamente es escribir lo que yo siento que tiene que estar escrito ahí, o lo que el Señor me dice, mira, tiene que decir esto, o estas son las palabras, no le agregues ni le saques nada, déjalo así. Hay veces que sí, lo recontra lleno de versículos y hablo del Señor o hablo de la iglesia, pero hay otras veces que no. Y creo que lo importante no tiene que ver tanto en cómo yo los segmento, sino la intención del mensaje. ¿qué me dijo Dios? Dios te dijo que lo escriba. O sea, ¿qué viste? ¿Qué escuchaste? ¿Escuchaste que Él te habló? Ok, escribí eso. Porque a veces no, pero fíjate que, no sé, fulanito lo escribe así. No falta entonces, mirá, este tiene, no sé, 10.000 likes y 800 comentarios. Entonces lo voy a hacer como él para que funcione y traccione de la misma manera. No funciona de esa manera. Creo que ser fiel a lo que Dios te está hablando es lo mejor que puedes hacer. Y en mi caso, yo lo que hago es ser fiel a lo que Él me dijo. Estuve orando y el Señor me dijo esto. Está listo, sale así, ya está. Ahora, cuando yo lo quiero trastocar, inventar, no, porque quizás si agrego esto, lo otro, bueno, no digo que esté mal si otros lo hacen, una postproducción. Yo no, yo prefiero, Dios me dijo esto, soy fiel, funciona, Buenísimo. porque llega a la gente que tiene que llegar. Hay gente que no conoce a Cristo y me sigue y dice, sí, como, che, está interesante. O de repente gente que empezó a creer en Dios, que se acercó al Señor. Entonces, tampoco caer en el hecho de decir, voy a dejar de poner Dios para que llegue a gente no cristiana. O voy a dejar poner que está el versículo, así lo lee alguien que... No, porque no funciona tampoco. Creo que mis estrategias pueden ser buenas o lógicas, pero las estrategias de Dios son las mejores. Yo creo que yo puedo poner Jesús te ama y se puede convertir el más ateo de todos. Exactamente. Si eso vino de parte de Dios en el momento correcto, como una flecha, con la fuerza del viento del Espíritu Santo, eso atraviesa y... Tremendo, no sí, hay porque nada. hay muchas cosas que, bueno, muchas personas que viste por ver el nombre Jesús o Dios, iglesia, es como que, lo corro, no lo leo. Yo era uno de esos. Claro, viste, pasa eso. Pero hay muchas veces que los versículos que tenemos pegados en nuestra pared no dice Dios, no Sí, dice Jesús. tal cual. Es un versículo del gran poeta Pablo. Y bueno, creo que todo transforma, ¿no? Como decís vos, si viene con la fuerza del Espíritu Santo, Sí. si es lo que Dios quiso que salga, va a transformar. Y eso también lo hacemos la mayoría de la gente que crea contenido, ¿no? Que debería crear de esta misma forma que vos decís. No esperando, ¿qué se está viendo? Claro. ¿Qué se consume? ¿Qué los jóvenes leen? Y demás. O ¿qué poeta, el poeta conocido que está haciendo así, de esta manera? Eso está muy bueno lo que vos haces, que bueno, podés escuchar al Señor y sacar como Él te dijo. Sí. Porque al fin y al cabo la gracia que el Señor te dio viene de Él. Entonces eso está muy bueno. Y bueno, en este momento, ¿no? Terminamos un poco hablando que llegaste a un tiempo de cela, ¿no? Un tiempo de silencio. Y ¿qué papel juega el silencio o la contemplación en tu proceso creativo? ¿No? Acá tenés una linda vista, tenés la sierra. Hermoso, increíble. Hermoso. Sí. Pero ¿qué tan importante es a la hora de escribir para vos? No, todo. 90%. Y más capaz, 95% si querés. Sí, todo, chabón, todo. Sí, porque hay una banda de ejemplos bíblicos. El silencio, creo que un poeta sin silencio puede llenarse. A ver, a mí me ha pasado que personas me han preguntado si yo, no sé, en un tiempo respondía preguntas, viste, la caja de preguntas y eso. Y yo las respondía de una manera, y me acuerdo que una persona me pregunta, pone,
como, ¿por qué respondes así, como poéticamente, o no sé qué, bla, bla, bla? Pero tengo mi sangre. No. Y chabón, yo le digo, ¿pero cómo? Le digo, o sea, no entiendo. ¿Cómo poéticamente? Le digo, yo para mí lo estaba respondiendo normal. Me dice, no, sí, porque me dice, no respondes como normal, como que usa, no sé, tampoco es que usar, yo no uso palabras raras, ¿eh? Claro. Pero me di cuenta que cuando uno se mete en la poesía, así como si se mete en la música, o te metes en la pintura, o te metes en la danza, te metes en un mundo donde realmente el tema de la poesía es que las palabras comienzan a envolverte. Y estás, claro, estás en una cosa donde todo el tiempo, viste, qué sé yo, y llega un momento que la podés flashear. Y sí, porque, a ver, es como todo, y de repente a veces el exceso de palabras, viste que hay un proverbio Es peligroso también un poco, ¿no? peligroso, hay un proverbio que dice que el que abre mucho su boca busca que se le rompan, algo así. Después ahí buscar y lo pones, Ya lo vamos a ver. pero tiene un poco que ver, es un poco violenta esa igual, pero tiene un poco que ver con que a veces la verborragia o el hecho de estar todo el tiempo con las palabras puede llevarte un poco a, no sé, al exceso de palabras. Es decir, necesito, para mí, por eso escribí Necesité desiertos, porque, no sé, yo lo llevo a, para mí el ejemplo bíblico obviamente es Jesús, que la palabra dice que su nombre era cada vez más famoso, su fama aumentaba día a día, los miles lo seguían, pero él se apartaba a los lugares desiertos a orar. Entonces, si Jesús necesitaba desiertos, como yo no. Y un poeta creo que en el silencio puede escuchar mucho mejor la voz de Dios. Cuando te la pasás de juntada en juntada, de salida en salida, de que a la mañana estás trabajando o trabajás durante el día, después te vas acá, para allá, y no paras nunca. Llega un momento donde empezás a confundir las voces, donde necesitas un Selah. Y hay veces que Dios te llama a un Selah mucho más largo, de un año o años. A ver, Jesús tuvo 30 años en silencio para después tener los 3 años de ministerio. Muy bueno. Entonces, creo que necesitamos contemplar más y hablar menos. Contemplar más y hablar menos. Y yo estoy aprendiendo a contemplar más y hablar menos. Es decir, me encantaría hacer esto y podcast, qué sé yo, podcast, predicar, hacer una banda de cosas, video, streaming. Si vos me preguntás, y yo lo haría todo. Ahora, yo siento que realmente Dios me está llamando a eso. Ahora, no. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer? Porque querés nomás Y va a ser un error, me voy a frustrar. Y claro. cuando las cosas se hacen en el momento equivocado, se queman, se rompen. Y no lo quiero romper. Entonces, nada, una de las cosas que me pasa es que el silencio es todo, amigo. El silencio para mí es 90-95%. Si escuchás bien en el silencio, cuando hables, cuando escribas, cuando hagas música, cuando dances, cuando pintes, va a ser 100% efectivo. Porque ya escuchaste todo lo que tenías que escuchar. Es como, escuchás, haces, ¿no? Entonces, me hace acordar a la dinámica de los seres vivientes que están en Apocalipsis, también en Ezequiel, que habla de cuando están rodeando el trono. Y es una dinámica muy parecida a esta, ¿no? De detenerse, de escuchar, de moverse. Entonces, creo que uno tiene que escuchar para después moverse. Muy bueno. Si es al revés, si te moves y después escuchás, es como decir, ay, Dios, tendría que haberte escuchado antes. Por eso el silencio, amigo, es todo. Tremendo, porque aparte en ese silencio aprendes a discernir también, ¿no? Sí. Es muy importante porque uno, como decís vos, empiezan a venir palabras y quiere tirar todo lo que se te viene. Sí. Y hay veces que el enemigo se mete en eso, ¿no? Escuchamos esa voz que no es la de Dios y se te mezcló todo ahí y tiraste lo que se te vino. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Entonces creo que es muy importante, incluso el salmista David, ¿no? Varias partes de los salmos dice Selah, Selah. Sí. Yo creo que David
imaginándome yo, ¿no? Representando un poco la palabra, no creo que haya escrito el Salmo todo ahí de una, en una semana. Habrá tardado capaz años en escribir esos grandes salmos que hoy conocemos. Y bueno, presten atención que un poeta le está diciendo que tienen que hacer silencio, tienen que, hacer ese silencio también nos ayuda a escuchar mejor la voz de Dios e interpretar para seguir creando. Porque a veces tenemos el miedo de que, Dios me va a decir que no cree más. Y a ver, si el llamado fue ese, si el Señor te confió ese ministerio, confía en esos silencios también. Hay que confiar y no tener miedo a esos años. Porque yo la verdad que cuando me contabas un poco que hace rato no escribías, yo digo, wow, o sea, qué loco porque Dios siempre habla. Si Dios habla todos los días, digo, bueno, el Fede se está tomando su tiempo para saber bien qué escribir. Y hay cosas que, te quería preguntar esto también, hay varias cosas que el Señor te habla más personal a vos y has decidido no escribirlas. Sí, obvio, una banda de cosas. Sí. Sí, porque si no terminás haciendo de tu vida íntima un diario abierto, no es la idea. Si bien a mí me gusta ser vulnerable y entiendo que Dios se mueve a través de la vulnerabilidad, hay cosas que no las podés compartir porque son procesos personales y que quizá la gente no lo va a entender o tampoco debería por qué ser así. Pero sí, Dios... Hay una banda de... Yo tengo estudios bíblicos hechos en vigilias, hechas en mi habitación, en mi casa, de quedarme hasta las 5 de la mañana leyendo, no sé, un pasaje y escribiendo una banda, y son PDFs que están ahí. Y Dios no... A ver, yo no sentí... En algún tiempo quizá Dios me dice, hey, ahora, momento, publicalo. Pero hay una banda, tengo estudios bíblicos que hice, tengo como... Qué bueno. Sí, no sé, como reflexiones, como cosas. Dios una vez Dios revelándome cosas devocionales y tac, se archivan. Pero porque entiendo que no todo lo que uno escribe tiene que ser publicado. Hay cosas que salen ahora y quizá hay algo que Dios me dice, mira, es para dentro de 10 años. Mira, es para dentro de 5 años. Buenísimo. Tiene que quedar ahí. Quedó en la compu del año 90. Chabón, es muy loco, pero yo tengo, tengo canciones que tienen 10 años y Dios me está diciendo, bueno, o sea, este año las voy a grabar, probablemente más cerca de fin de año, pero tienen 10 años las canciones. O sea, y con escritos me ha pasado igual. En el primer libro hay escritos que tienen 2 años. Quizá 1 o 2 años. Qué loco, porque encima lo relaciono mucho con la historia de los grandes profetas, ¿no? Que escribían una tremenda poesía hablando del Mesías que iba a venir y la roca, que el monte Sión, y la gente capaz de ese tiempo habrá dicho, se fumó un faso más, no sé claro. de quién está hablando, terrible, qué Mesías, sí. Y qué loco cómo el Señor respondió años después con la venida del Señor Jesucristo. Fue tremendo, cómo cada palabra tiene su tiempo, ¿no? Sí. Pero tremendo, gracias Fede por compartirlo, pero también está la parte fea, ¿no? La parte las partes luchas. Que acá en el podcast sabemos que todo es espiritual, ¿no? Sí, obvio. ¿Qué ataques espirituales has tenido en esos tiempos que el Señor te ha hablado e inspirado a escribir? No, de todo lo que se te ocurra, desde sueños, de angustia, desde, depresión, ansiedad, ataque de pánico, o sea, pasa que como te decía, vas descubriendo que hay un montón, el ser humano de por sí es malo, nosotros somos personas malas, o sea, es como que tenemos mucha maldad en el corazón. Y bueno, el Espíritu Santo lo va sacando a la luz. Sí. Y va sacando a la luz un montón de imperfección, va sacando a la luz un montón de cosas. Y te empezás a dar cuenta de que nada, te encontrás con vos mismo. Y en ese encuentro con uno mismo, porque claro, el Señor te dice, mira, te refleja con la luz. Y de repente decís, cuando estaba en la oscuridad todo esto no lo veía. Y de repente empezás a verte y decís, estoy hasta las manos, tengo esto, tengo lo otro, tengo que sanar esto, tengo que arreglar esto, tengo que
pedir perdón, tengo que perdonar acá, y de repente estás en un tema donde el alma lo va a manifestar y lo manifiesta con angustia, con ansiedad, con ataque de pánico, con un montón de cosas. Pero creo que así ataques, una de las cosas que más el Señor cualquiera, iba a decir el diablo justamente, el Señor atacó, no, más el diablo atacó, es mi identidad, sí, creo que el diablo quiso atacar mucho mi identidad en el sentido de recordar o no olvidarme, mejor dicho, no olvidarme quién soy. Soy un hijo de Dios. No, mi identidad no es que soy escritora, no, soy hijo de Dios. Y si soy un hijo de Dios, hay cosas que no me pertenecen, hay cosas que no me identifican, hay cosas que no me representan. Y cuando el diablo te quiere engañar y te quiere decir como, tranca, no pasa nada con esto, no es tan grave, no, es como, puedes ser un hijo de Dios y tener hábitos ocultos, puedes ser un hijo de Dios y mirar pornografía, no pasa nada, después, bueno, claro, y es como, no, está mal. Esto está mal, esto te está destruyendo por dentro y el enemigo va a intentar engañarte a toda costa, de una manera muy sutil. Porque a veces pensamos que el diablo viene como, sí, que también los demonios vienen y tenés pesadillas con algo, ataque de pánico o esto que pasa también mucho es parálisis de sueño. Sí, también está toda esa parte de fea. Pero después está la parte dulce o la parte cuando te dan palmaditas en el hombro y te dicen, tranquilo, no pasa nada. Y esa es la peor parte. Ese es para mí el peor ataque de todos. Cuando viene el diablo y te dice, tranquilo. No estás en santidad, no estás en pureza, no te estás... tranquilo, no pasa nada, después lo vemos. Después te confesás y ya fue. Claro, ¿me entendés? O ni eso, porque en realidad cuando confesás es lo mejor que puedes hacer, pero ni eso. La peor parte es cuando el diablo te dice, pasa nada, tranqui, todos tienen luchas. Y en realidad no es así. Una cosa es una lucha y otra cosa es vivir en pecado. Una cosa es tener una lucha y otra cosa es estar preso de algo y tenerlo oculto. Y el diablo va a querer trastocar tu identidad. Y lo peor de todo en realidad no es el pecado en sí cuando lo cometes. El problema es cuando eso comienza a ser parte de tu vida. Y abriste ya una puerta gigante. ¿Me entendés? O sea, cuando te empezás a acostumbrar, cuando empezás a creerte las mentiras de Dios, cuando empezás a creerte un montón de cosas, decís, y te acostumbras a eso, y de repente la luz te es pesada, la luz te incomoda, te inquieta. Entonces, he tenido todo tipo de luchas, pero creo que en gran parte mi identidad o muchas veces la vergüenza, ¿no? Decir, no sé si merezco esto, o muchas veces decir, ¿qué quiero escribir? No, estoy escribiendo esto y digo, no sé, creo que estoy medio lejos de vivir esto, ¿no? O digo, no sé, luchas con respecto a el diablo queriendo bajarme el precio, ¿viste? Decir, lo que escribiste no es tan importante. Sí, como ese tipo de luchas, ¿viste? O tener, vergüenza, me ha pasado de todo, pero todo eso se termina cuando entras en la presencia de Dios, chaval. Siempre que entro en la presencia de Dios, las mentiras se corren a un costado. Vuelve. Y volvés a ser quien realmente sos y nada, temores hay siempre, inseguridades, quién me va a leer, quién va a querer esto, nada, una banda, te pueden pasar una banda de cosas, enfriarte. ¿Y eso te sigue pasando así esporádicamente o te mal al principio? No, sí, esporádicamente me pasa de decir, a veces estar muy metido en la rutina, en el laburo, en cosas y de repente decir, Dios, tengo que volver. Capaz no sé si tiene que ver con enfriarme o desenfocarme, sino que tiene que, bueno, sí puede ser pero no un desenfoque en el que digo, me olvidé, un desenfoque en el cual digo, che, es muy sutil, ¿entendés? Ya cuando el desenfoque es total es porque
es porque lo descuidaste una banda. Sí. Me ha pasado de tener una semana donde no paré, donde sí, laburo, donde esto, lo otro, iglesia, y no tuviste un tiempo con Dios. Entonces eso te va a llevar a enfriarte, a desenfocarte. Ahora, sí, obviamente, son cosas que me siguen pasando y me van a seguir pasando, pero creo que es lo que te mantiene en guardia. Creo que la iglesia está mucho más encendida cuando es perseguida. Vemos que cuando es muy loco, pero es como si fuera una ley natural en el hecho de decir, che, cuando algo tiene un enemigo, cuando vos tenés algo por lo que luchar, creces, avanzás, hay ambición en tu corazón de ir hacia un objetivo. Pero si vos no tenés luchas, te dormís, estás anestesiado, estás desenfocado, si de repente cediste a un montón de cosas. Ahora, cuando estás en guardia, decir, no, che, me tengo que poner las pilas, tengo que ayunar, tengo que orar porque tengo esto, porque voy hacia acá, porque tengo esta lucha, porque estoy sanando esto, porque Dios está tratando esto en mi corazón. Tengo que ir hacia adelante, tengo que seguir. Eso es lo que te mantiene encendido. Y al fin y al cabo, te das cuenta que la buena batalla de la fe se pelea de esa manera. Exactamente. Cuando tu fe es como peleas por tu fe. Porque si cedes a todas las luchas, tu fe va a decaer. Pero si te levantás y te pones en guardia, vas a luchar por tu fe. Y ahí es donde va a empezar a crecer. Donde vas a decir, ¿sabes qué? No voy a ceder a esto. No voy a ceder a lo otro. Porque yo quiero conocer más al Señor. Quiero experimentarlo más a Él. Quiero que mi fe crezca. Muy bueno. Entonces ahí te das cuenta de que cuanto mayor oposición hay, más vas a crecer. Entonces, nada, creo que si tenés luchas, si estás enfrentando cosas, es una buena oportunidad para crecer, es una buena oportunidad para buscar al Señor. Qué loco esto, qué loco, porque es como decís vos, cuando uno no representa una amenaza al enemigo, es porque incluso ahí tenemos que preocuparnos, ¿no? Porque no estamos siendo esa amenaza para el enemigo, Sí. no estamos tomando un plan o un lugar dentro del plan de la iglesia, y creo que eso es clave, ¿no? Es algo natural que obviamente pasa. Mientras más el Señor nos use, más obviamente vamos a ser buscados, atacar para el enemigo, ¿no? Entonces es clave esto, que podamos tener, un poco resumiendo lo que venimos hablando, de que tengas este tiempo de intimidad, de ayuno, de oración, para, no solo si querés escribir, ¿no? Sino también de cualquier tipo de llamado que tengas a poder ser creativo, porque la creatividad no viene ni siquiera de nosotros mismos, sino de parte del Señor, y creo que el silencio es la clave para eso, y estar, como dice Fede, en guardia, ¿no? Vamos a guardar nuestra fe, buscar esa santidad todos los días en la presencia del Señor, que eso es lo más importante. Y Fede, ¿qué testimonios te han tocado, si querías compartir, no sé, uno o dos testimonios, de gente que se ha inspirado o que ha conocido al Señor a través de tu poesía? Uy, tengo varios tengo por lo menos 3 o 4 así muy fuertes, pero hay uno muy, muy tremendo de una chica de Buenos Aires que una vez me escribe y me dice, no sé de dónde saliste, me escribe como, pero yo hoy me iba a suicidar, me pone. Hoy era el día, ya hace 2 semanas que vengo pensando en suicidarme y hoy era el día para suicidarme. Así que me levanté, me iba a ir a tirar a las vías del tren. Ella dice que vivía cerca de ahí de las vías del tren y me iba a ir a tirar a las vías del tren, pero agarré el celular. O sea, como por costumbre, dice, entré a Instagram y una amiga mía había compartido un escrito y me dice, cuando entro, empecé a llorar y no podía parar de llorar. Wow. Nunca me había pasado eso. No podía parar de llorar. Lloraba. Y ya no tuve ganas de suicidarme. Qué locura, amigo. Dice, entonces, en ese momento, ahí como
Dice, no puedo creer esto y como quiero saber más de Dios y qué sé yo. Y nada, y fue loquísimo porque yo lo estaba leyendo y digo, como que en ese momento no lo dimensionás, ¿entendés? Sí, No dimensionás que un escrito que estabas en tu casa tomándote unos mates, o no sé, escribiste algo y lo publicaste y de repente, boom, el Espíritu Santo hace toda una movida terrible donde salva a alguien de haberse suicidado, ¿entendés? Eso pasó una vez. Después, un matrimonio que me escribieron y me pusieron, me dice, hace unos días falleció nuestro bebé, ellos habían sido padres por primera vez y había fallecido lamentablemente su bebé y me dice, estábamos destruidos, pero nosotros te seguimos, me dice, y hace un tiempo y acabamos de ver lo que compartiste. Y sentimos que el Señor nos abrazó y encontramos consuelo. Y si yo te leo el escrito, es como obviamente no, hoy no me acuerdo cuál era, porque son 800.000 escritos, pero era un escrito que yo lo escribí por una cosa que vos decís, no tiene ni sentido que yo le cuente dónde nació el escrito. Porque capaz que yo estaba mal por una pavada a comparación de lo que le pasó a ellos, ¿entendés? Porque ellos perdieron un bebé. Tremendo. Capaz que a mí me había pasado algo muchísimo más pequeño e insignificante al lado de eso, pero yo estaba mal y como te digo, fue esto de decir, Señor, dame lo que tenés. Fue recibir consuelo, publicarlo y de repente alguien que lo lea y sea abrazado por el Espíritu Santo. Por eso yo te decía, me importa la fuente. Y vos fíjate que eran dos situaciones totalmente diferentes, pero el Espíritu Santo es el mismo. Entonces, ellos fueron abrazados y consolados y nada, fue tremendo. Y después uno más de una mujer que me escribió también y me decía, hace 3 años que mi esposo falleció y yo hace 3 años que no duermo. Me dice, y ayer publicaste este escrito y sentí el amor del Señor y el consuelo del Señor. Y por primera vez en 3 años pude dormir. Yo te juro que lo leo y digo, Dios, como gracias. Pero en ese momento como que entro en shock. Como que me quedo leyendo diciendo, yo no lo puedo hacer. O sea, fue el Espíritu Santo. O sea, si vos te la empezás a creer porque sos un salame, ¿entendés? Porque realmente es el Espíritu Santo haciendo eso. Y fue el Espíritu Santo transformando, sanando. Tremendo. Así que bueno, nada, muchos más, pero esos fueron de los 3 que más me volaron así, fueron terribles. Qué locura, amigo, gracias por compartir. Me encantan los testimonios. Por favor. Y fue, nada, la verdad que fuera de juego te recomiendo que lo sigan, ¿sí? Voy a dejar sus links acá abajo en la descripción de sus redes para que puedan leer. Es Dios hablando, amigo. Fuera de joda. Acá con los testimonios ya puedes verlo, pero ¿qué consejo le darías a aquellos, para ir cerrando, ¿no? ¿Qué consejo le daría a aquellos jóvenes que tienen particularmente estas ganas o este llamado de poder escribir poesía, que le gusta la poesía? Un poco lo que hablábamos hoy, que el 90% sea contemplar al Señor. O sea, David fue un hombre que decía, Salmo 27:4, una sola cosa deseo y pediré al Señor, estar todos los días en su templo, buscándolo en oración, contemplando su hermosura. David fue alguien que entendió que el Señor quería conversar. De hecho, en el Salmo 27:8 después dice, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón dice, aquí estoy, Señor. David descubrió eso. Otro poeta, David. Sí, una bestia, la verdad que pero no solo lo que escribe, sino como
de dónde nace lo que escribe. Es eso, de la contemplación. Apasionado. Si yo podría dar un consejo a alguien que está escribiendo es encerrate en tu habitación todo el tiempo que puedas con el Señor. Y después me contás. Después me contás cómo... No, es que, amigo, de verdad, mis primeros años que podía hacerlo y tenía mucho más tiempo libre, igual ahora también lo hago, no es que no lo haga, pero era un tiempo donde yo pasaba 6 horas, 8 horas encerrado en mi habitación, orando, buscando, ayunando, leyendo la palabra, escuchando prédicas. Entonces como que ahí nació como el entender que la intimidad es todo. Y que obviamente después compartir con otros, porque no, de nada sirve un pan que lo cocino y me lo como yo solo, ¿no? Lo tengo que compartir. Y la comunión, obviamente no nos olvidemos de eso, no quiero que quede como un mensaje de ser un llanero solitario, no. Pero sí creo que la contemplación es la base de expresar el corazón de Dios. ¿Querés expresar el corazón de Dios? Tenés que contemplar su hermosura, contemplar su corazón y es donde sos impregnado, ahí es donde justo me venía hoy la palabra relación. Soy alguien que tengo una relación con Dios. Yo estoy relacionado con Dios. Y una relación es constante, es continua. Entonces, nada, bloqueos creativos muchas veces son porque está cortada esa relación o está distante. Pero creo que un consejo, después todo lo demás fluye, nace, puedes tener un estilo, otro estilo, puedes hacer un millón de cosas. Quizás no es poesía, quizás son cuentos para niños, quizás es una novela. No importa, lo importante es que contemples al Señor y ahí está la creatividad, ahí está la inspiración, ahí está todo. Tremendo, tremendo, amigo. ¿Y algún momento de tu vida que has dicho, háblame Dios? No vale decir todos los días. Algún momento de mi vida, sí, una banda, pero creo que si puedo decir alguno fue ese día, ese diciembre de 2018, fue en ese momento que dije, Señor, yo no pienso salir de acá. Me recuerdo, me acuerdo como si hubiera sido ayer, o sea, fue, Señor, yo no pienso salir de mi habitación hasta que no me hables. Amén. O sea, o me hablas o me hablas. Y me acuerdo que tú estaba, te digo, o sea, lloraba así un montón, pero yo estaba, Señor, háblame, porque si no escucho tu voz me voy a morir. O sea, estaba haciendo como, después cuando leí después leí el Salmo y fue como decir, ok, lo entiendo este chabón. Es que llega un momento de tu vida que si no estás desesperado por el Señor, te quedás en la nada. Tremendo. Tenés que estar desesperado por Jesús. Para mí, Jesús no se vive a medias o de una manera cool. O como de una manera, no sé, rutinaria. Para mí tenés que estar loco, tenés que estar desesperado por Jesús, tenés que estar... Si no, no sirve. Es como que no lo vas a experimentar al 100, nunca. Entonces, sí, fue ese momento. Tremendo. Y nos perdemos mucho de lo que Él tiene preparado para nosotros, ¿no? Imagínate vos, en ese momento, recapitulando todo, ¿no? Estudiando diseñador gráfico, siendo tan chico, nunca capaz pensaste que tenías esos dones de poder escribir en lo que escribías. Y muy lejos de Dios en ese momento, ¿no? En un lugar ahí en el norte, el Señor te habla a través de esa persona. Sí, que encima no lo volví a ver nunca más. No tengo ni idea. Tremendo. Si estará vivo, si me encontraré en el cielo con él, pero no tengo idea de dónde. Pero encima muy firme la palabra. Sí, no, el chabón era una bestia igual, era un terrible evangelista, pero te digo, me encantaría poder cruzármelo en algún momento y darle un abrazo, porque fue un violento del reino. Fue un violento, me dijo, vos vení para acá, vení para Cristo, y chabón, me salvó la vida. O sea, fue el Señor a través de su vida, pero no lo volví a ver nunca más. No tengo idea cómo se llama, dónde vive, no sé, pero bueno, fue un ángel, una especie de ángel. Qué locura, amigo, qué locura. Bueno. Amigo, muchas gracias. Por favor. Gracias por hermano. compartir masterclass de esto, ¿no? De lo que es la poesía, de lo que es, bueno, un poco, tocamos muchos temas del arte, ¿no? Sí.
Y la importancia del silencio, yo me quedo con esto que has dicho, ¿no? Mm. La importancia de a veces tomarnos ese tiempo de poder apartar las redes sociales, el trabajo incluso, que hoy pienso que es el principal enemigo de los cristianos, el tiempo. Tenemos muy poco tiempo para frenar y poder escuchar la voz del Señor. Hoy, como decías vos, estamos capaz muy lejos de decir, che, 6 horas encerrado en mi habitación. No, hoy no hay chance. Claro. O sea, en mi vida no hay chance hoy para... Pero no tenemos que dejarlo tan lejos de eso. Tal cual. Tenemos los días de descanso, los domingos, no sé, pero que podamos buscar ese tiempo de intimidad pura con el Señor. Así que, amigo, gracias nuevamente por esta favor. charla. Y gracias a vos también por nada, por el espacio. Espero que sigas creciendo. Por nada, honrarme también. Y bueno, sé que vas a seguir dándolo todo en esto. Pero de verdad, gracias por el espacio también. Gracias, vos son crack. Sos un genio. Son crack. Hincha de River encima. Así que, Vamos River. A vos te voy a dejar acá en los comentarios, como te digo, de nuevo, los libros de Fede también para que lo puedas comprar, que si te gusta mucho leer la poesía. Sus redes, también Fede también lo que hace es dar clases de mentoría, ¿no? Mentoría de escritura creativa. Sí. Ayudo a otros escritores a desarrollar el don de la escritura creativa. Sí. Eso está buenísimo, así que todo te voy a dejar acá en los comentarios. Comenta qué aprendiste, también eso me gustaría saber, compartir, dale me gusta a quien le pueda servir. Y muchas gracias, nos vemos la próxima. Te mando un saludo.